Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Agustín. No, Agustín no, perdón. Marianito. ¿Cómo va, profe? Y ahora que te escucho mejor. Bueno, me alegro. La señorita Granda. Don Fagotti. ¿Dónde anda usted, señor Fagotti? Buenas tardes, profe. Estoy acá en Córdoba ya varias semanas. Ah, bueno, perfecto. El resto de la tropa, a ver cuánta gente tenemos. 17. Señor Escobares, el señor Gorosito, señor Díaz, la señorita Román. Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda? Buenas tardes, profe. Y acá estamos, disfrutando de la humedad en el Día Nacional del Piquete. El señor Lavadaz, la señorita Pavisevich, el señor Ulises Sack. Me faltan los alumnos extranjeros, ¿puede ser? ¿Alguno de ustedes está en contacto con ellos? Habían dos. Ah, bueno, ¿les pueden recordar, por favor, que tenemos clase? Les había llegado el aviso, ¿no? Sí, porque estamos en clase. No sé. Que no se me olvide. Ah, una señorita llamada Levita, que también quería participar. Y señor Pomeret, sí, estos dos serían los extranjeros, la gente que son de extranjeros. Ah, y Elizande, son, sí, dos señoritas y un señor. Bueno, esperamos unos momentitos más a ver si se conecta alguien más que esté faltando. Les voy contando cómo estamos. Bueno, ya vimos en la primera clase, ahora en la segunda clase vamos a ver el tema de sistemas de oxígeno. Y ya vamos a tener 2 clases más y ya vamos a derivar al mes de abril. En el mes de abril, recuerden que vamos a tener nuestro primer parcial. ¿Sí? Y mientras tanto van viendo los trabajos prácticos. Hasta ahora el señor De Simone me estuvo consultando, el señor Ladavaz me estuvo consultando y el resto de la gente no me estuvo consultando. O sea que fue una clase excelente la mía, porque no generó dudas. ¿Puede ser así o estoy equivocado? No se vayan quedando atrás con el tema de los trabajos prácticos, por favor. Yo quería, si puede ser ingeniero, que por ahí es algo que yo me estoy perdiendo, pero lo que leo es como que, así lo que ha publicado en el Classroom, es como que hay que encontrar los datos en alguna parte más y no me doy cuenta de, o sea, porque nos habla de que hay que hacer un cálculo de, ¿cómo es? Sí. Para un habitáculo. Sí. Pero no sé si es que en alguna parte está publicado qué avión tiene que usar cada uno o cómo va a ser. No, ustedes busquen uno por cuenta de ustedes han hecho seminario de aeronáutica, ¿sí? Sí. Entonces ustedes vieron, por ejemplo, el manual de aeropuertos que teníamos para determinados tipos de aeronaves. Claro. Bueno, ahí tienen mucha información sobre lo que es la aeronave. Y después hay que buscar un poquito más. Por ahí pueden llegar a tener suerte y conseguir un manual de mantenimiento o algunos otros datos, y si no, algunos hay que suponerlos, como le dije el otro día al señor De Simone. Bueno, por eso yo recomiendo... ¿Perdón? Está bien, pero no es algo tremendamente crítico porque no estamos haciendo un tema netamente estructural, en este caso particular, ¿no es cierto? Estamos haciendo un sistema de acondicionamiento. Y el cálculo de la carga térmica, el señor Ladavaz trabaja en una empresa donde hace instalaciones termomecánicas, así que, digamos, conoce el tema. Es algo bastante básico para nosotros. Es decir, uno dice, quiero poner un sistema de acondicionamiento de aire. Genial. ¿Cuánto es el flujo de calor que tenés que controlar? Eso es lo que es la carga térmica. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, bueno,
en una aeronave el cálculo puede ser bastante fino, pero en general son valores que se hacen en forma rápida y estimativa. La mayoría de la gente cuando va a instalar, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado, estoy hablando domiciliario y demás, te dicen, bueno, con unos 2.000, 3.000, 4.000 frigorías basta y sobra. Nadie hace un cálculo directamente. En la aeronave es diferente porque es energía que nosotros tenemos en juego, que tenemos que tomar de los sistemas de propulsión y por ende, digamos, tenemos que tratar de optimizar. Pero también hay una variación bastante grande que tiene el sistema. Entonces, bueno, ese rango hay que tratar de controlarlo. Esto es básicamente un cálculo simple como para que ustedes vean las dificultades que se presentan. Y la otra cosa, señor Ladabas, la información hay que buscarla. O sea, uno tiene que hacer prácticamente ingeniería inversa. En la vida real, no van a encontrar toda la información. La van a tener, o sea, no se la van a dar. No le van a decir, mire, tenemos este problema, son todas las dimensiones, esto. Y uno siempre le va a faltar información y la va a tener que ir a buscar, suponer y, bueno, adquirir por los medios normales, digamos, que sean necesarios para resolver el inconveniente. ¿Ok? Y esto forma parte de la tarea. Era simplemente porque, digamos, como sentía, me da la sensación de que es como que iba a haber un listado con algunos modelos para cada tipo. Yo recomendaría que busquen los Airport Planet, los manuales de eso que hemos visto en el seminario de aeronáutica o en algunos de los otros y van a encontrar un montón. De Airbus hay, de Boeing hay, de Embraer también tienen, de Bombardier también tienen, así en general hay bastante información de esas cosas, entonces con eso van a poder trabajar. Búsquense una aeronave mediana para arriba, inclusive un ejecutivo, como es por ejemplo los aeronaves tipo Falcon de los franceses, esos tienen sistemitas bastante lindos como para poder, o sea, variedad de sistemas como para poder trabajarlo. Por ahí cuando buscan una aeronave más chiquita, digamos, algo que sea un Cessna, pero de traslado, o sea, ya tipo ejecutivo, si no va a ser difícil que consigan más información, ¿sí? Aparte no tiene tanto sistema. Bueno. Perfecto, a buscarse la vida. Ya tenemos más o menos 15 minutos, así que, si me permiten, entonces comienzo con el tema de la grabación de la clase. ¿Sí? Okay. Iniciamos la grabación. Y bueno, vamos a ver el temita del día de hoy. Esto lo voy a dejar acá. El que vamos a sacar es esta ventanita. A ver. Están rebeldes los monitores hoy. Bueno. Buenas tardes, entonces hoy es el día 16 de marzo de 2022. Vamos a dar por comienzo la clase de sistemas y equipos del avión. Hoy vamos a ver lo que es sistemas de oxígeno. Ahí les voy a compartir la pantalla, así trabajamos con el tema. Ustedes acá les debe haber llegado un aviso vía Classroom de que yo subí material. ¿Puede ser? Para que ustedes lo vayan viendo. ¿Sí? Sí. Bien, acá ustedes pueden ver, este es el material que he publicado, algunos que son del año pasado y hay otras cositas más que he podido agregar, hay un apunte, ahí está pintadito en azul, y hay otros que son videos, donde nosotros tenemos esta información. Bueno, a ver, ¿qué era lo que me estaba faltando? Vamos a ir un poquito para acá. Vamos a abrir el apunte. A ver, ¿dónde está? Apunte. Acá está la versión B. Ahí en la versión B básicamente lo que corregí fue la fecha del segundo parcial. No hay otra cosa. Ahí lo vamos a abrir.
vamos a ir viendo unas cosas por acá y de otras cositas que están ahí en el Classroom para ir formándonos sobre este tema. Es un tema realmente bastante apasionante. Bueno, todos los temas de la materia son apasionantes en sí, lo que pasa es que hay unos que son más especializados que otros. A ver si... A ver cómo... Ah, bueno, acá lo vemos perfectamente. Bueno, nos vamos a la parte de sistema de oxígeno, que vendría a ser el capítulo 4, que está acá. ¿Ven? Bueno, y hay toda una descripción inicial donde yo hago de por qué es importante el tema del oxígeno para los seres humanos. Bueno, ustedes habrán a lo largo de su formación, de sus estudios previos en la carrera y digamos, en el secundario, en la formación anterior que ustedes han tenido, en el secundario, habrán visto de que el oxígeno es algo muy, muy importante para el mantenimiento de la vida, ¿sí? Entonces, casi todos, o por lo menos hasta donde yo entiendo, mi señora es bióloga, así que bueno, espero que no me reten, necesitan el oxígeno para los procesos básicos, ¿sí? Nosotros los seres humanos lo necesitamos sí o sí, si no, vamos a fallecer. Bueno, entonces el primer problema, que esto lo estuvimos hablando la clase pasada, cuando se comienzan los ascensos, a partir de determinada altura, baja la presión atmosférica, o sea, la presión atmosférica va bajando con la altura y por ende va bajando la presión parcial del oxígeno. Por ende, el problema que nosotros tenemos es que esa presión parcial nos incide directamente en nuestra operatividad del cuerpo. Y eso es lo que le ocurría a la gente, a los aeronautas, por ejemplo, que en globos subían hasta determinadas alturas, entonces ya entraban en un modo tipo de hipoxia y no podían seguir operando. Ahora, nos enseñan siempre que la fracción presente de oxígeno en la atmósfera se continúa, se acepta más o menos del orden del 21% en volumen. Pero esa proporción se mantiene a una cierta altura y el problema está en que al bajar la presión atmosférica, baja esa presión parcial que tenemos del oxígeno y baja también en la parte pulmonar, en los llamados alveolos. Y no tenemos presión para saturar la sangre con oxígeno y distribuirlo en el cuerpo. Por ende nos asfixiamos. La forma, digamos, obvia para superar este inconveniente es incorporar el oxígeno que la atmósfera nos está dando, para que la persona siga estando operativa. Experimentalmente, porque no hay otra forma, se puede demostrar que hasta unos 40.000 pies, hay muchos valores que están en pies, y bueno, los he colocado entre paréntesis en metros, acá tienen, con suministro de oxígeno suplementario, se puede llegar a mantener la actividad física y también mental. Más arriba ya tenemos que hacer toda una atmósfera artificial para la persona. Entonces, estos sistemas de oxígeno, a medida que las aeronaves empezaron a tener mayor performance, fueron cada vez más necesarios. Inclusive para las aeronaves de pasajeros. La presurización de la cabina hace que esto no sea necesario. El tema está en que si tenemos una falla de la presurización, entonces hay que suministrar oxígeno para que la gente no quede inoperativa o sufra algún daño, y por eso estos sistemas tienen que estar sí o sí desde el punto de vista de lo que es la emergencia. En otros casos, por ejemplo, la actividad militar, ya es algo que se usa directamente durante toda la operación.
Las formas habituales que nosotros tenemos es almacenar este fluido, que es el oxígeno, en forma gaseosa. Esa es la más tradicional. Luego la tenemos en forma de estado líquido, también con, podríamos decir, estado sólido, en el sentido de que son sustancias que al reaccionar provocan una gran emisión de oxígeno. Y por último tenemos equipos concentradores o convertidores, mejor llamado convertidores. Esa es la última tecnología que se está empleando en aeronaves de tipo militar. Y también planificados también para la parte civil. Entonces son sistemas que lo que nos permiten es tomar lo que hay, el aire que tengamos disponible en la atmósfera y concentrar la cantidad de oxígeno para poder distribuirla en los sistemas de oxígeno de a bordo. Bueno, obviamente cuando estamos hablando del suministro de un gas, en este caso para la respiración, no va a ser eterno, va a tener una cierta duración. Dependiendo de la misión que tenga que cumplir la aeronave, va a ser la cantidad de este fluido que nosotros tenemos que tener disponible en la misma. ¿Me están escuchando correctamente? ¿O es muy bajito el volumen? Sí, profe, se escucha bien. Está bien. Bien, perfecto. Bueno, estamos hasta ahora, está planteado cuál es el tema, la cuestión, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los requisitos técnicos que a nosotros nos exigen respecto a esto? Bueno, tenemos, por ejemplo, un anexo, que es el número 6 de la OASI. Ustedes recordarán, en el seminario de aeronáutica hemos visto los anexos estos. Este es específico de operación de aeronaves, ¿sí? Bien. Y después tenemos la CFR, la vieja FAR, donde tenemos la parte 23, la parte 25, ¿sí? Y ahí están especificados para los tipos 23, ¿se acuerdan que lo que es aviación general, normal, acrobática, utilitarios, commuter? Y todo lo que es transporte lo tenemos en la 25. Obviamente la 25 al transportar, digamos, ya es mucho más exigente y, bueno, tienen diversos puntos que por ahí en otros no son tratados mucho más generales, acá son mucho más específicos. Bueno, ahí yo los he listado para que ustedes puedan acceder, no está el hipervínculo, pero bueno, en la clase pasada creo que les di o vimos un hipervínculo para poder acceder a los CFR, para que ustedes lo puedan llegar a consultar. Vuelvo a repetirle, no les pido que se los aprendan de memoria, punto por punto, porque bueno, todo el tema del sistema de oxígeno es una especialidad dentro de todas las especialidades de lo que es sistema, ¿sí? Pero tienen que saber que existen, que se pueden consultar y por lo menos los límites, o sea, los requerimientos generales que se están pidiendo que tienen que cumplir estos sistemas. Bueno, podemos ver en líneas generales, a ver, no me acuerdo, ay, tendríamos que ir al índice, disculpen, esta es la página número 204, ¿sí? Vamos un poquito para arriba. Algo que habremos hecho, habremos colocado en un apéndice. Vamos a consultar un poquito más para arriba. ¿Ven? Acá hay un apéndice específico que es el F, requisitos técnicos aplicables al sistema de oxígeno. Esta es la página 509. ¿Sí? A su vez, en la 417 tenemos lo que se llaman las fichas de datos de seguridad de productos y sustancias químicas. Esto es algo... ¿han hecho seguridad e higiene? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de los que están cursando ha hecho la parte de seguridad e higiene o tiene conocimiento de seguridad e higiene en el trabajo? Limitados. Bueno, ¿saben lo que son las fichas de datos de seguridad de productos? ¿Sí? ¿El resto de la gente? Bueno, lo recordamos.
A nivel internacional hay un acuerdo que ha sido refrendado acá en nuestro país, que es tenemos una resolución que es la SRT 801/15. Desde esa época está vigente el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Entonces, cuando ustedes van a comprar un producto químico, qué sé yo, una pintura, un solvente o cualquier otra cosa, tiene que estar debidamente identificado según lo que dice esto, ¿sí? Entonces, nosotros acá, digamos, una de las cosas que también se pide en el sistema es no solo poner los pictogramas y palabras claves y todo lo demás, sino también lo que es la ficha de datos de seguridad. No sé si se lo nombré en la clase pasada. La ficha de datos de seguridad identifica qué es el producto, los riesgos, qué es lo que se tiene que hacer con respecto al producto y hasta la disposición final. Fíjense ahí, yo puse una lista pequeña de ciertos elementos que son bastante habituales en las aeronaves, entre los cuales tenemos el oxígeno gaseoso y el oxígeno líquido. Entonces, es interesante, bueno, acá está explicadito lo que es el SGA, para que ustedes puedan después buscarlo un poco, pero siempre debemos tener estas hojas de datos de fichas de datos de seguridad del producto, de los productos con que nosotros trabajemos, para saber qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Busquemos ahora, por ejemplo, la del oxígeno, ¿sí? O sea, todos sabemos lo que es el oxígeno, es uno de los elementos, está clasificado en la tabla periódica, ¿sí? Que tenemos acá. Este es el Halon 1301. Bueno, este es para el tema de refrigeración. ¿Ven? Esos son los que se usan en los sistemas de ciclo cerrado. Y ahora, a ver. El HFC es otro sistema. ¿Qué tengo acá? Monóxido de carbono, nitrógeno. Bueno, el nitrógeno es el mayor componente que nosotros tenemos en el aire, ¿sí? Y lo vamos a tener, en cierta manera, incluido en parte de lo que es el sistema de oxígeno. Ya vamos a ver cómo es. Básicamente es un gas que lo consideramos inerte, ¿sí? Inerte. Por ende, no tenemos riesgo de incendio en el sentido de que no es combustible. Lo que sí, si está almacenado en algún recipiente, tenemos riesgo de explosión, porque bueno, un recipiente de alta presión, que bueno, se ha sometido a calentamiento, puede sufrir rotura, entonces bueno, sí, ahí podemos tener una fragmentación. La inhalación de nitrógeno puro sí, no es muy buena, directamente porque al ser un gas inerte, no nos favorece prácticamente en nada. Entonces la ventilación es muy importante. Bueno, no es un gas que presente mayores riesgos, salvo que el local en donde está la persona se quite toda la presencia de oxígeno, entonces con un nitrógeno solo ya no es conveniente. Bueno, el nitrógeno se lo puede tener también, ven, ahí como gas comprimido, y que es lo más habitual, ¿sí? Un asfixiante simple, así se lo considera. Bien, y el oxígeno, que es el que está acá, esta sería la ficha de datos de seguridad del oxígeno. Esto que está acá, ¿ven? Estos son números característicos de identificación. El número ONU, o sea, de Naciones Unidas, es este. Y estos otros son números que vienen de la parte química, para poder identificarlo, ¿sí? Bueno, una cosita. El incendio, el oxígeno no es combustible, es oxidante. O sea, en la combustión, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, necesitamos, para iniciar la llama, 3 elementos básicos. Algo que se combustione, o sea, el combustible, algo que me provea el oxígeno y algo que me provea la energía. Es una sillita de 3 patas, ¿sí? Entonces, ¿tengo oxígeno? ¿Es combustible? No es combustible, es comburente. Es comburente. O sea, el oxígeno es uno de los elementos básicos para producir esa reacción llamada fuego, incendio, ¿sí? Obviamente, agregar oxígeno a un lugar donde hay un fuego
es peligroso. ¿Sí? Pero bueno, eso es para que lo vean ahí. Bueno, la inhalación, como todo en esta vida, cuando hay un defecto es malo. O sea, cuando tenemos poco es malo, pero cuando tenemos mucho también es malo. ¿Sí? Entonces, en algunos casos el exceso de oxígeno no es del todo bueno. Fíjense, por ejemplo, acá también dice, ojo, usar gafas de protección de montura integral, bueno, dependiendo de la forma en que está suministrado el oxígeno. O sea, si lo tenemos en forma de gas, si lo está a alta presión y lo estamos tirando, también es conveniente la protección en el caso de los ojos. ¿Sí? Bueno, estas serían las características que tiene, bueno, y algunas clases de peligro, bueno, todo lo que está especificado según las Naciones Unidas. Características digamos, típicas es un gas que no tiene olor, por eso se lo llama inodoro, es más denso que el aire, es un gran oxidante, bueno, por eso es oxígeno, reacciona con todos los materiales reductores y combustible. Bueno, acá están características químicas que tienen todas las fichas de datos de seguridad, o sea, la fórmula, la masa molecular, punto en que ebullición, fusión, solubilidad, densidad relativa respecto al aire, es 1,1, o sea, un 10% más pesado que lo que es el aire, ¿sí? Y los efectos que produce sobre la salud. Inhalable y a concentraciones muy altas irrita el tracto respiratorio. Puede afectar el sistema nervioso central, pulmón y los ojos, ¿sí? Y también puede, si es muy, muy concentrado, digamos, y muy prolongado, puede llegar a afectar los pulmones en el tiempo. Bueno, y después tenemos lo que se llama el oxígeno líquido, que es otra forma habitual de almacenamiento. Ustedes habrán pasado, por ejemplo, al lado de un hospital, una clínica, un centro médico, y habrán visto esos recipientes grandes de color blanco, ¿sí? Que generalmente se ubican al aire libre. Son recipientes conteniendo oxígeno líquido, que es un oxígeno que se utiliza de muy alta pureza, porque se utiliza para funciones medicinales. Yo puedo tener diversas calidades de oxígeno, el oxígeno tipo industrial, que lo voy a usar, por ejemplo, en la soldadura autógena, ¿sí? Y en otros tipos también de procesos. Entonces no es un oxígeno tan limpio, no lo puedo usar para respirar. El oxígeno respirable tiene que tener un grado de limpieza muy, muy elevado, ¿sí? Y bueno, en el medicinal es alta calidad. Por eso no es cualquier oxígeno. ¿Y por qué almacenarlo en estado líquido? Y porque a presión y temperatura normal, ¿sí? Es decir, a nivel del mar, y bueno, ahí siempre hay una discusión que tengo con la gente química, porque temperatura normal para nosotros es 15 grados, atmósfera estándar. Para los químicos es 20, 25 grados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sustancias químicas, tenemos que referirnos a los 25 grados y dejamos la atmósfera estándar de lado. ¿Qué pasa? Yo tengo 1 litro de oxígeno líquido, ¿sí? Y eso está en estado criogénico. Está por cerquita a los 200 grados bajo cero, ¿sí? Es muy frío. Entonces, se lo mantiene en un termo. Ese es el recipiente, es básicamente un termo. Pero no hay termo perfecto que me mantenga esa temperatura. Entonces, va a ir evaporando. Y yo tengo que ventear, ¿sí? Si 1 litro de oxígeno líquido se convierte a oxígeno gaseoso a presión y temperatura normal, el equivalente es 1 litro de oxígeno líquido, 860 litros de oxígeno gaseoso. 1, 2 puntos, 860. ¿Qué les parece? ¿Mejor que los cipeadores o los archivos tipo RAR? Entonces, eso es una ventaja muy importante si yo quiero tener almacenado oxígeno. En estado líquido, la compresión, o sea, el volumen se reduce notablemente. Por otra parte, es un termo no es un recipiente estructural, o sea, como un tubo de alta presión. En tubo de alta presión yo tengo que soportar tensiones membranales y los que están en los extremos, que son importantes, y
digamos, aparte está el hecho de la fatiga que va sufriendo el tubo, porque se infla, se desinfla, digamos, según la intensidad de uso que tenga. Y en el caso del oxígeno líquido, no, básicamente es un termo, o sea que estructuralmente es mucho más débil que el otro, pero tengo que ventear, porque si no venteo, aumenta la presión interior y, bueno, o sea, eso ya puede provocar un daño estructural. De todas maneras, ustedes fíjense, 801 a 860 litros es negocio, realmente debemos mantenerlo en estado líquido. Bueno, pero hay que producirlo, ¿sí? Y el oxígeno líquido es una de las alternativas que tenemos en las aeronaves, se ha usado muchísimo, se sigue usando muchísimo, se lo denomina LOX, ¿sí? Pero tiene peligros, que el oxígeno gaseoso, bueno, el oxígeno gaseoso tengo un tubo de alta presión, digamos, almacenado con todos los riesgos que involucra, y en el caso del oxígeno líquido no voy a tener tanto el problema de la presión, pero sí es una sustancia criogénica. Y esto es complicado de manejar porque, digamos, las temperaturas muy bajitas lo que producen es la necrosis de los tejidos que están expuestos, ¿sí? Entonces, que me caiga un poquito de oxígeno líquido en la palma de la mano, me quema por frío, me mata toda esa parte. Y, digamos, y es típico, digamos, que cuando uno está vertiendo un líquido para el otro, las gotas, siempre ¿a dónde van a parar? ¿A qué parte del cuerpo? Son las que generalmente, cuando uno está vertiendo de un líquido de un recipiente para otro. A los pies. ¿A dónde? Los pies. Más que los pies, hay otra parte más sensible. Las manos. Los ojos. Los ojos. ¿A usted le ha pasado, señor Secarelli? No, pero fue lo primero que se me ocurrió. Bueno, eso por favor ténganlo siempre en cuenta. Ustedes vierten un líquido de un lado para el otro, es como que las gotas que salpican buscan los ojos. Es una cosa rarísima, pero siempre pasa. Por eso, la protección ocular, cuando se hace trasvaso de líquidos, es fundamental. ¿Sí? Es muy importante. Obviamente, proteger partes del cuerpo, pero también proteger la vista. Y en este caso particular, cuando se trabaja con sustancias criogénicas, se protege toda la cara. Las máscaras faciales que ustedes habrán visto, por el tema del COVID, son habituales en el trabajo con sustancias criogénicas. ¿Por qué? Porque me salpica, bueno, obviamente si me lastima el ojo, me quema el ojo, me quema todo lo que es la parte externa o la córnea que tengo en el ojo, ¿no? Con los daños que eso provoca, que son graves, ¿sí? O me puede salpicar en parte de la cara y me necrosa todo lo que es la parte del tejido. Entonces una mascarita facial, digamos, me va a proteger contra eso que está ahí. No es una sustancia que sea corrosiva, sino que es una sustancia que está muy bajita temperatura, entonces hay que proteger todo. Y el resto, bueno, se protegen, los guantes que se usan son guantes para uso criogénico, o sea que soportan baja temperatura. No es que uno vaya a meter la mano adentro, ¿no? Eso, digamos, por ahí de todo en la viña del Señor, como dicen. Y, digamos, se usa también protección en todo lo que es el resto del cuerpo, dependiendo del tipo de fluido, pero básicamente una ropa de un cierto espesor que, digamos, cuando el líquido entra en contacto, ahí nomás reacciona, digamos, y no está quemando a lo que es el tejido, ¿sí? Y obviamente también el tema del calzado. Bueno, entonces acá vemos, por ejemplo, los riesgos que tenemos de incendio y explosión, y fíjense otra cosita que no salía mucho, que era inhalación, piel y ojos, y la ingestión. Bueno, les puedo decir una cosa, uno lo ve, acá, no sé si en la facultad nuestra, tenemos un laboratorio de física, donde hay una máquina que produce lo que se llama aire líquido. Es decir, toma una masa de aire, la va comprimiendo por etapas y se obtiene aire en estado líquido. Uno lo ve, parece agua, y ve todo el vapor que va saliendo, que es la condensación de la atmósfera que está alrededor. Hoy día, por ejemplo en Córdoba, tenemos una humedad bastante elevada, entonces si produjéramos aire líquido, veríamos que hay como toda una neblina alrededor del recipiente.
donde está el aire líquido, ¿sí? Y es la evaporación normal que tiene el aire. Y bueno, se han hecho diversas experiencias con todos los cuidados. El ingeniero Galeazzo es uno de los que opera el equipo, no sé si lo habrán visto en vivo o en directo alguna vez. Él a cada tanto hace demostraciones con eso. Y claro, parece que fuera un agua que está hirviendo, porque es todo translúcido y bueno, pero está muy frío. Uno lo apoya sobre una superficie, después lo retira y ve la temperatura es bajita. Y eso es aire. O sea que fundamentalmente la mayor parte es nitrógeno, muy poquito de oxígeno, el porcentaje correspondiente de lo que sería oxígeno. Cuando es oxígeno puro, logramos temperaturas más bajas. Y cuando nos vamos a otros gases, como es por ejemplo el helio, sí creo que ya llegamos a 220 y pico por bajo cero todavía. Es más bajo todavía la temperatura. Es realmente tremendo. Y, digamos, acá dice, bueno, ingestión. Yo no me puedo imaginar gente tomando o bebiendo un vaso de eso, realmente. No sé, digamos, porque ya mismo tomar el recipiente ya uno se da cuenta que es algo que está muy frío. Pero bueno, ven el tema de los ojos, la piel y todo lo demás. Entonces, trabajar con estas sustancias requiere, aparte de todas las protecciones, otros elementos en el caso que la persona resultara afectada. ¿Cuál es, por ejemplo, una ducha y un lavaojos? La persona se salpicó, entonces ahí inmediatamente se lo pone bajo la ducha, como si fuera una quemadura común y corriente. Nada más provocada por fuego, pero esta vez por baja temperatura. Entonces, en la operación de estos equipos, porque se cargan, digamos, el LOX, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, se carga en la aeronave, también hay que proveer estos elementos de emergencia. Lo cual, bueno, complica un poquito más el uso. Bueno, esto es algo como para que lo tengan en cuenta. Ven los derrames, las fugas, almacenamiento. O sea, básicamente se va a derramar y se va a evaporar. O sea, porque va a absorber todo el calor que está a su alrededor y va a pasar a fase gaseosa. Una de las recomendaciones es no verter nunca chorros de agua sobre el líquido. O sea, cuando hay un derrame de un líquido, nunca hay que tirar líquido. Nunca hay que tirarle agua. El líquido que sea, nunca hay que tirar agua. Siempre se tiran sustancias absorbentes. En este caso particular no tiene mucho sentido. Dice ahí, no absorber con serrín u otros absorbentes porque se evapora. Básicamente cayó y es cuestión de tiempo y ya se termina, se evapora bastante rápido. Entonces no hay mayores inconvenientes con respecto a eso. Bueno, acá están las características en sí que tienen. Es un oxidante muy fuerte, lo cual hace que el almacenamiento no pueda ser hecho en cualquier recipiente, sino que tiene que tener resistencia a la oxidación. ¿Sí? Bien, y mezclándolo con combustible, y bueno, eso puede llegar a provocar situaciones bastante complicadas, porque bueno, se puede incentivar mucho lo que es un incendio, un riesgo de incendio. Bueno, siguiendo un poquito más adelante, nos vamos a los requerimientos de los sistemas de oxígeno. A ver si está por acá. Bueno, me puse un montón de... Bueno, esto es los mecanismos de lo que es el transporte de gases en la sangre. Esto para que lo vean un poquito más en detalle. Bueno, acá tienen todo lo que es el sistema respiratorio que nosotros tenemos en los seres humanos. Los pulmones, digamos, y esas ramificaciones que terminan en los saquitos alveolares, que es donde se produce la interacción entre la parte gaseosa y líquida que tenemos en el cuerpo y donde los gases son difundidos en el líquido de transporte que es la sangre. Y dentro de la sangre nosotros tenemos, yo les digo, los taxis, por así decirlo, que vendrían a ser los glóbulos rojos, que son los que me llevan el oxígeno a las diversas partes del cuerpo. Y dentro del glóbulo rojo, ¿cómo hacemos para que las moléculas de oxígeno se suban a estos taxis, por así decirlo? Utilizando una sustancia que es muy atractiva, que se llama hemoglobina. ¿Sí? Ahí ven algunos dibujos. No vamos a profundizar mucho, o sea, les he dado como un anexo como para que ustedes lo puedan entender. Adelante. Buenas tardes, ingeniero Galeazzo. Estoy dando la clase. También. Sí, del sistema de equipo. Bueno, entonces en la hemoglobina nosotros vemos que hay presencia de hierro, y el hierro es un elemento que es atractivo para el archivo PDF. Sí, perdón, un momentito, disculpen.
Disculpen, ahí seguimos. Entonces estamos con la hemoglobina, tenemos el hierro y digamos, sería el elemento atractivo que nosotros tenemos para capturar el oxígeno. Y de esa manera nosotros podemos llevar el oxígeno a las distintas partes del cuerpo. El problema es que tenemos que saturar toda esta hemoglobina y aparece esta curva que está acá. Y fíjense, en el eje horizontal tenemos la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Y en la parte vertical tenemos la saturación de la hemoglobina. Y fíjense la forma de S que tenemos de esta curva. Eso es algo muy importante porque nos dice que hasta bajando hasta 80, por ahí un poquito más adelante de milímetros de mercurio, de presión parcial de oxígeno, tenemos una zona que la podemos tolerar ampliamente. Pero cuando bajamos por ahí, ¿ven? Ahí la curva cambia la pendiente cada vez más y luego se pone cada vez más abajo. Y el cuerpo humano lo siente muy rápidamente. Entonces, fíjense, también ahí abajo puse el nivel del mar, 1500, 3500, 6000. Puse, no, digamos, lo tomé de otro lado, ¿no es cierto? Serían las alturas. Y de ahí que hasta una cierta altura la persona lo puede llegar a tolerar, pero a partir de otra altura ya necesita compensar esa baja de la presión parcial de oxígeno. Y ahí está la justificación. Y los sistemas de oxígeno tienen que compensar esto para que las personas no pierdan la conciencia o puedan seguir actuando. ¿Sí? El ser humano, por esta curva, es terriblemente sensible a la presión parcial de oxígeno. Estas presiones que estamos hablando acá son las que nosotros tenemos a nivel alveolar, es decir, en esta parte, ¿ven? Esas bolsitas chiquitas que tenemos en esos extremos, de esas ramificaciones de ese bosque, esas ramas de ese bosque, ¿no es cierto?, en los pulmones. No la presión que tenemos que tener en el suministro del oxígeno. O sea, como ustedes saben, han visto en mecánica de los fluidos, yo tengo una presión acá y luego hay pérdidas de carga y va a llegar una presión, digamos, que está por este lado. Bueno, esa presión yo la tengo que tratar de mantener en este rango, ¿sí?, para que la persona esté operativa y no tenga mayores problemas. Bueno, el aumento del pH también me corre la curva de un lado para el otro. O sea, hay muchos efectos, acá están un poquito analizados. También el efecto de, por ejemplo, la presencia de otros gases, como es esto, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, ustedes lo conocen por la propaganda que generalmente se da por las distribuidoras de gas. Cuando las combustiones no son completas, por ejemplo, el metano, en lugar de producir uno de los productos que sean dióxido de carbono, agua y el calor, la combustión incompleta nos puede derivar lo que se llama un monóxido de carbono. El monóxido de carbono, un gas inodoro, inoloro, ¿sí?, absorbido en la respiración. Y el tema es que es mucho más atractivo al oxígeno, el monóxido de carbono, que la hemoglobina. Entonces, los átomos de oxígeno en el interior del cuerpo van a preferir ir al monóxido que ir hacia la hemoglobina. Entonces, yo me voy a asfixiar a nivel ya celular. Diferente sería el dióxido de carbono, por ejemplo, una atmósfera llena de dióxido de carbono, que como es un gas más pesado que el aire, me desplaza todo lo que es el oxígeno y yo tengo asfixia simple. Esto ya es una asfixia a nivel, digamos, celular. Y bueno, el efecto no es percibible por el ser humano. Creo que esto lo habíamos hablado en la clase pasada. Entonces se necesitan sensores, ya sea biológicos como el canario o algún otro, digamos, que nos marque la presencia de concentraciones que son peligrosas. ¿Sí? Ahí les he marcado en rojo, fíjense, dice 210 veces más atractivo el monóxido de carbono que la hemoglobina para el oxígeno. No podemos competir. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, después vienen algunas otras especificaciones sobre esto, para que lo vayan leyendo un poquito más. Y
si bien, bueno, forma parte de lo que es medicina, y medicina, bueno, en este caso, tipo aeronáutico, lo que estamos trabajando, pero es importante que lo conozcan y los efectos que se puede llegar a producir. De ahí la importancia fundamental que se le da al sistema de oxígeno en todo tipo de aeronaves que tienen que operar a cierta altura, ¿sí? Bueno, las personas que presenten alteraciones del sistema respiratorio, bueno, tienen riesgos de operar a grandes alturas. Lo mismo que, por ejemplo, la gente que hace buceo, digamos, también tiene limitaciones en ciertas profundidades si han tenido problemas respiratorios, porque, bueno, no van a poder operar. O sea, corre riesgo su vida. ¿Sí? Bien. Siguiendo un poquito más adelante, pasamos todo esto que está acá y nos vamos a ver lo que es el tema de los requerimientos de los sistemas de oxígeno. Vamos acá. Compartimientos de carga, sistema de escape. Vamos un poquito más adelante. Bien, acá está. El anexo 6 de la OASI, edición 10, 2016, parte 1, acá hay un hipervínculo que les permite descargarlo. ¿Ven que cambió la manito? Bueno, parece que la ANAC no lo tiene más. Vamos a tener que actualizar el hipervínculo. Una cosita, el operador se asegura de que los pasajeros estén familiarizados con la ubicación y el uso de los equipos y dispensadores de oxígeno. ¿Se acuerdan ustedes que los que han viajado en aerolínea, en el despegue le dan todas las instrucciones de seguridad y una de las cosas que les dicen, están las mascaritas que van a caer en caso de emergencia, tienen que hacer esto, tirar, digamos, colocárselo. ¿Sí? Bueno. Acá después, por ejemplo, en aviones que no tienen presurización, la provisión de oxígeno tiene que cumplir valores que están indicados en este lado. ¿Sí? Y a los miembros dice, no se iniciará un vuelo a mencionar una provisión de oxígeno respirable para suministrarlo a los miembros de la tripulación y al 10% de los pasajeros durante todo el periodo de tiempo que exceda 30 minutos. ¿Sí? Bueno. Acá están los requerimientos que nos piden esto que tiene que estar. Fundamentalmente se le da mucha prioridad a lo que es la tripulación en cabina, porque ellos son los que van a operar la aeronave. Y bueno, pérdida de conciencia de los tripulantes realmente no es algo que deba llegar a suceder. Acá hay otro error, miren, probabilidad y me queda un guioncito. Bueno, hay que corregirlo. Los pasajeros deberían estar prepuestos por medio de dispositivos, procedimientos operacionales capaces de asegurar un grado razonable de probabilidad que van a sobrevivir los efectos de la hipoxia en caso de pérdida de presión. Bueno, el 23, que es el de los aviones generales, utilitarios y todo lo demás, tiene todas estas partecitas que están acá. Acá está el hipervínculo para poder abrirlo. Y no funciona. Vamos a tener que revisarlo. Vamos a tener que revisar los hipervínculos. Este se puede consultar aquí, parece que no anda, pero este sí. Bueno, acá está, el 23. ¿Sí? Y este sería la subparte F. Buscamos la subparte F que está un poquito más abajo. Subparte E. Y acá está, equipos. ¿Sí? Y dentro de la subparte F, equipo en la 23, 1441 a 1450. 1441, la buscamos acá, 1439, 35, 39, 41. Acá está, ¿ven? 41. Vamos a ver si ampliamos un poquito más para que lo puedan ver más fácilmente.
1441, equipo de oxígeno y suministro, caudal máximo mínimo de oxígeno suplementario, sistema de distribución de oxígeno, equipos normalizados para suministro de oxígeno, medios para determinar el uso de oxígeno, generadores químicos de oxígeno, ¿sí? Y protección, digamos, contra fuego de los equipos de oxígeno, ¿sí? Bueno, entonces acá ustedes pueden consultar estos requerimientos. Vamos, por ejemplo, al primero, que es el 1441. Bueno, dice, si una certificación con el equipo suplementario de oxígeno es requerida o la aeronave es aprobada para operaciones a altitudes superiores donde el oxígeno es requerido para ser usado, el equipo de oxígeno debe ser provisto que reúna los requerimientos de esta sección y otros más, que es el 23.143 hasta el 23.14.49. Equipos portátiles pueden ser usados para reunir los requerimientos si se muestra que este equipo cumple con los requerimientos aplicables. Se identifica con el tipo de diseño de la aeronave y, bueno, las provisiones se encuentran de acuerdo con los requerimientos de la 23.561. ¿Sí? Bueno. Y hay varios requerimientos que son muy, muy generales que se están pidiendo en este caso. Acá, miren, fíjense, por ejemplo, el equipo, la demanda de oxígeno del equipo de la aeronave tiene que estar certificado para operar arriba de los 25.000 pies. O 40.000 pies, en otro caso que están por acá. ¿Sí? Bueno, esto es algo muy, muy general. Después uno va a ver, creo que acá pasamos para el otro requerimiento, donde me está diciendo la cantidad de flujo mínimo para operar. Bueno. Fíjense, por ejemplo, dice, para cada pasajero, o sea, un sistema de flujo continuo de oxígeno, que sé que siempre, el equipo siempre me está suministrando oxígeno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, me exige, dice, presiones de altitud de cabina, arriba de los 10.000 pies, hasta 18.500 incluido, tengo que lograr una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio cuando se aspiran a 15 litros por minuto. Bueno, estos requerimientos son los que yo tengo que cumplir con mi sistema. Obviamente, digamos, hay equipos comerciales que yo voy a tener que colocar y esos equipos van a tener que cumplir con esto que está acá para que la aeronave, digamos, pueda ser operable. ¿Sí? Bien. El 25, la norma, el CFR 25 es mucho más estricto porque son equipos de aviones de transporte. Acá tenemos de vuelta la subparte F y el 25.14.31 sería. F 25.14. Wow. 14.25, sí. 14.30, 14.31, 14.61. Bueno, 14.39. 14.39, acá está. 14.41. Acá donde estamos con equipos de oxígeno. Bueno, esto es general, de vuelta, como tenemos en el otro caso particular. Y acá me empieza a especificar también, según los rangos, las presiones que yo tengo que suministrar. ¿Sí? Bueno. En
Entonces, con estos requisitos que nosotros tenemos que trabajar sobre los sistemas de oxígeno que tenemos que proveer según lo que sea la aeronave. Bueno, ahora me voy un poquito más, vamos a pasar todo lo que es al capítulo 4. Vamos para adelante. Bien. ¿Cuáles son los componentes básicos que tenemos en un sistema de oxígeno? Algo que me lo almacene o me lo genere. O me lo convierta, como en el caso de los OBOX. Un sistema que me lo suministre y el último extremo que son las máscaras o las cánulas, digamos, que usan las personas para poder absorber este oxígeno. Un esquemita básico tomado de un apunte de la FAA es este que está acá. En este esquema básico nosotros estamos viendo en el extremo inferior derecho dice Charging Connection, o sea, conexión de carga. En algún lado ahí, bueno, está suministrándose el oxígeno, ya sea de un recipiente o de un convertidor, como en el caso del oxígeno líquido, o también de un concentrador, como en el caso de los OBOX. Bueno, se tiene que procesar, se tiene que filtrar para mantener todo el sistema limpio. Bueno, perdón, ahí estoy equivocado. Ahí tienen el tubo de oxígeno que en color azul y el extremo que está ahí es el tema del sistema de carga. Es decir, estos tubos generalmente no se van cambiando, sino que se recargan directamente desde tierra. O de alguna forma yo tengo que suministrarlo. Luego tengo el filtro, el medidor de presión. Con ese medidor de presión yo voy a tener una idea de, aplicando la ecuación de estado, de cuánto me va a suministrar el tubo, ¿sí? Y obviamente le voy a tener que poner un reductor de presión para poder bajar la presión y poder utilizarlo. Si llegara a tener algún problemita, voy a tener lo que se llama una válvula de alivio, que es la relief valve. O sea, todo sistema de presión tiene que tener siempre una salida para evitar que todo el sistema se dañe. Y hay dice Green Blowout Disc, o sea, un disco que generalmente se va a marcar o indicar, o puedo tener también lo que se llama un disco de ruptura, que se va a romper en un determinado momento por una presión para evitar que todo el sistema sea dañado. Luego tenemos lo que es el regulador de presión, ¿sí? Y de ahí vamos a las distribuciones que son, por ejemplo, en este caso, cada una de las salidas que nosotros tenemos para suministrar. Y ahí, bueno, tenemos que ser piloto, copiloto, personal de a bordo, o distribuimos a todo lo que es el tema de los pasajeros. Esto es un sistema de tipo continuo, simple. Básicamente hay dos sistemas que son el continuo y el otro que es a demanda. En el continuo yo estoy suministrando, mantengo presurizado todo, ¿sí? Y la máscara que tiene la persona va a tener un sistema de válvulas que se van a abrir y cerrar según la aspiración que haga la persona. En el sistema de demanda yo no tengo todo esto, sino que el sistema me suministra cuando yo lo requiero. Los últimos son los más comunes que se han instalado en todo el tipo de aeronaves. Las instalaciones pueden ser fijas o portátiles. Un tubo portátil es casi como el tubo del buzo o un sistema autónomo, como lo usan los bomberos, o un tubito más chiquitito que me permita a mí poder ir respirando. Y los fijos son los que yo, digamos, en mi puesto de trabajo, o donde estoy en el asiento del pasajero, yo tengo el suministro de oxígeno para poder utilizarlo. Hay otro error, me dice, en estas instalaciones el P-oxígeno, ahí me equivoqué la O con la P. Bueno, ¿cómo lo almacenamos?
Primero, yo les dije que el oxígeno tiene que tener características especiales. ¿Por qué? Porque es respirable. Es diferente a lo que es un oxígeno de tipo industrial. Una de las primeras cosas que se le controla es el bajo contenido de agua. Tiene que tener muy poquita agua. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando se produzca la expansión del gas para suministrarlo, ustedes conocen de dinámica de los gases, toda expansión implica un enfriamiento. Entonces se podría formar hielo que obstruiría la salida del gas y bueno, entonces no trabajaría correctamente. El requerimiento es 2 centésimas de mililitro de agua por litro de oxígeno. Estamos hablando en volumen. Y se identifica el recipiente, o sea, en este caso el tubo, con esas letras que están ahí que dice Aviators Breathing Oxygen, o sea, oxígeno respirable para aviadores. ¿Sí? Se hace un proceso de licuefacción del aire y también se le va quitando el nitrógeno hasta que queda directamente el oxígeno puro. También se lo puede separar por electrólisis. Hay diversos procesos para obtener el oxígeno puro. Los tamices de oxígeno son los que usamos en los OBOX. O sea, es como que filtramos el aire y únicamente dejamos pasar todo lo que es oxígeno. Bueno, acá las características que nosotros hemos visto con el tema de lo que es la hoja de seguridad. Ahí en el apéndice, ¿ven? Ahí está el hipervínculo. Ustedes van a llegar a la hoja de seguridad. Bueno, como yo les decía, tenemos sistemas gaseosos, sistemas de oxígeno líquido, sistemas de oxígeno, digamos, sustancias sólidas que producen oxígeno, y después el tema de los filtros, que son los OBOX. Bueno, el sistema gaseoso, que es el más, digamos, básico de todos, siempre se ha utilizado y se sigue utilizando, se almacenan en recipientes de presión, tubos. Estos tubos pueden ser de dos grupos, de alta y de baja presión. Como ustedes conocen de cálculo estructural, cada uno va a tener sus requerimientos. Los tubos estos son de acero con proceso sunchado y bueno, el tubo de alta presión, realmente estamos hablando de tubos de 1800 a 2000 psi. O sea, un psi es básicamente 6,9 hectopascales. O sea que, por ejemplo, ahí está hecho el cálculo, 1850 psi, tendríamos 12.746 kilopascales, o bueno, 127, 128 bar aproximadamente. Se los identifica porque están pintados de color verde. Y tienen que llevar la leyenda, eso, o sea, las palabritas de esa Aviation, Breathing Oxygen. Me faltó el apóstrofe, ese. Es un oxígeno muy puro, muy puro, más que el medicinal. Y los de baja operan en el rango de 400 a 400 psi, o sea, pounds per inch. Estamos hablando de 27, más o menos 31 bar de presión, también de acero. Y estos están pintados de colorcito amarillo. El problema que nosotros tenemos en estos recipientes es el peso y el volumen. Y aparte la forma que tienen que tener para poder trabajar con las tensiones membranales. Por ende, el espacio que me ocupan, a ver, hay unas imágenes acá, ¿ven? Ahí tenemos unos tubos de alta presión, que son los que están a la izquierda. A la derecha tenemos la ubicación del recipiente dentro de lo que es la aeronave. Ahí tenemos un tubito portátil y tenemos un tubito, digamos, de baja presión. ¿Sí? Ven, todos los cilindros, bueno, la forma básica es bastante similar. Nosotros tenemos una parte cilíndrica y después en los extremos tenemos las, bueno, yo la conozco como calotas o los domos que tenemos en los extremos. La forma que tiene el domo no es común, no es una semiesfera. O sea,
Porque ustedes, si recuerdan de cálculo estructural, en la parte cilíndrica nosotros tenemos la presión que actúa perpendicular en la superficie del recipiente, y esa tensión la tenemos que transformar en tensiones membranales que actúan a 90 grados de la presión que tengo en el interior del recipiente. El problema está en que el recipiente tiene un límite, entonces en los extremos yo tengo que transformar todas esas tensiones y darle una forma tal de que la concentración de tensiones que se me produce al cambiar de la parte cilíndrica a la parte así tipo cerrada, las calotas en los extremos, no me eleve las tensiones en esa parte, y que es donde van a aparecer principalmente los esfuerzos de corte y es donde se pueden llegar a producir las fallas. El otro punto de falla es en el extremo, o sea, donde está la válvula de salida del recipiente, lo cual también es una partecita de... Fíjense, por ejemplo, los recipientes estos marcados A, B, C, D, E, F, ven que según el brillo es como que tuviera una superficie así con un hilo. Bueno, son recipientes reforzados con fibra. O sea, usualmente se utiliza fibra de vidrio reforzada, o sea, con resina tipo epoxi. Y en este caso tenemos lo que se llamaría un recubrimiento circunferencial. Es decir, ¿vieron como las bobinas de los hilos que se usan para costura? ¿Sí? Bien. Pero hay otros tipos de bobinados que se pueden hacer, porque se puede hacer un bobinado tipo helicoidal, que también abarque los extremos. Y bueno, hay otros que son tipos circunferenciales, cuando es, por ejemplo, un recipiente completamente esférico. Obviamente, ¿esto qué es lo que nos hace? Nos baja bastante las presiones de trabajo, o sea, nos permite optimizar el peso que tiene la estructura al utilizar material compuesto. Pero tienen que tener en cuenta lo siguiente. Estos tubos con refuerzo de material compuesto trabajan como las ruedas de las bicicletas tradicionales. En una rueda de una bicicleta o en una rueda de un vehículo, digamos tradicional, nosotros tenemos una cámara y tenemos una cubierta. ¿Cuál es la función de la cámara en una rueda de un vehículo? Almacenar el aire. Sí, almacenarlo. ¿Y por qué no lo almaceno directamente con la cubierta? Bueno, ya están las cubiertas sin cámara, ¿no es cierto? Pero estoy hablando de las tradicionales. ¿Por qué? Por los tipos de esfuerzo, no sé, o sea, porque por lo general es más fácil romper, si en el caso, si no se tiene la cámara, digamos, que se termine como desinflando o que se rompa, digamos, solamente la carcasa. Si usted tiene todo metido en uno solo, pues tiene, digamos, en principio el problema de que tiene que aislar o, digamos, contener el gas y a su vez también hacer que el neumático aguante todo lo que pasa afuera. Pero la cámara, ¿tiene capacidad estructural? No. Entonces, ¿para qué me sirve? Para almacenar. Sí. O sea, para contener al fluido. ¿Sí? Claro, la cámara sería más bien lo que mantiene el sello y la cubierta es lo que mantiene la estructura, los esfuerzos. Exactamente. En los tubos reforzados con compuestos pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que tener un material que me trabaje como impermeabilizante. Se lo conoce en inglés con la palabra liner o liner, ¿sí? Y arriba de eso le coloco todo el refuerzo con compuestos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha visto tubos de este tipo? Acá en la facultad, digamos, tenemos uno que los dejó el ingeniero Aguirre, bueno, fallecido hace unos años atrás. Él trabajaba en esas cosas y habían desarrollado varios de estos tipos, e inclusive habían desarrollado tubos para GNC, para vehículos, ¿sí? Con refuerzo de material compuesto, ¿sí? Bueno,
pude acceder a ver cómo se hacían los tubos, ver cómo era toda la tecnología, realmente fascinante, porque tiene mucha aplicación a la parte de cohetería también, ¿sí? Entonces, yo tengo el liner, que es la cubierta, la cámara, y después arriba tengo que hacer el bobinado para producir lo que sería la cubierta, ¿sí? Y se le hace un sunchado. El sunchado ustedes lo conocen, digamos, el proceso, se los han explicado. Sí, profe. Bueno, en el sunchado ustedes vieron que nosotros le producimos una deformación plástica al material, sobre todo, digamos, cuando son dos materiales o cuando es un material solo, entonces una parte le hacemos una deformación plástica y cuando volvemos a las presiones bajas, digamos, queda como una tensión residual. Esa tensión residual me ayuda a lograr presiones mayores, digamos, con una estructura que va a ser más bien fina, de espesor. Bien, el liner, digamos que nosotros vamos a usar en este caso, como estamos trabajando con oxígeno, no podemos usar un acero común, tenemos que usar un acero tipo inoxidable, lo más neutro posible. Si lo hacemos, digamos, completamente de acero, bueno, vamos a tener ciertos espesores, no son gruesos en la parte cilíndrica, donde se pone grueso en la parte de los extremos, ¿sí? Entonces, para tratar de bajar un poquito el peso, en general, es como se usa el tema del compuesto. Entonces, se hace un liner con un espesor bastante finito y luego se le da todo el refuerzo. Se le produce un sunchado para lograr una transferencia de esfuerzos del liner al recubrimiento y de esa manera se operan. Se le puede dar una pintada también para protección contra elementos químicos o, digamos, alguna herramienta o algún desgaste que ocurra. Y bueno, y estos tubos generalmente están fijados y no se mueven hasta que cumplan su vida útil, porque bueno, van a tener un ciclo de carga-descarga, sea carga-descarga. Por supuesto, todo tubo, para ser aprobado para el uso, tiene que superar numerosos tipos de pruebas. No es que yo lo fabrico y ya está. Lo tengo que homologar al diseño y después, digamos, obviamente durante todo el proceso tengo que garantizar la calidad, porque tubos de alta presión o de baja presión también son elementos contenedores de energía. Creo que se los dije la otra vez, o sea, no, bueno, en otra clase, creo que lo dije, o sea, la presión es una forma de almacenamiento de energía que uno tiene. De hecho, en la parte superior tengo la unidad de fuerza. La multiplico por distancia, que me da energía. Y en la parte de abajo, que tengo unidad de superficie, pero la multiplico por distancia, que me da volumen. Entonces la presión sería como la energía por unidad de volumen que yo tengo almacenada en un determinado lugar, ¿sí? Entonces, es algo crítico para tener, y por ende se inflan y se desinflan, o sea, el proceso de fatiga es algo perfectamente normal que puede llegar a ocurrir, o la sobrepresión que también se le puede llegar a dar. En el caso, por ejemplo, los tubos de GNC reforzados con fibra de vidrio, el factor de seguridad, si yo mal no me acuerdo, era de 3,3. O sea, si el tubo se infla como máximo a 200 bar, la capacidad del tubo tendría que ser de 6,6. 660 bar, más o menos. 660 bar. Y no romperse. Un factor de seguridad muy, muy alto. En la clase pasada estábamos hablando del factor de seguridad, ¿no es cierto? El grado de desconocimiento que uno tiene. Fíjense, un factor de seguridad de 3.3 o 3, no me acuerdo muy bien si era el valor, digamos, pero es grande. Y los tubos lo aguantaron. Los tubos de GNC que sean, o otros tubos, realmente sí. O sea, lleva un tiempo hasta que se lo logra establecer el diseño, se lo homologa y bueno, y ahí trabaja. ¿Sí? Bien. El otro punto débil que nosotros tenemos acá es la salida, ¿ven? Donde se coloca la válvula. Bueno, eso es terriblemente crítico, porque un tubo de presión, ya sea baja o alta, con una valvulita, y si esa válvula no está protegida, al romperse, ese tubo se transforma en un proyectil.
un proyectil autopropulsado, pero no guiado. O sea, va a seguir un camino para hacia cualquier lado, ¿sí? Por eso la manipulación de estos tubos, sobre todo cuando están cargados o cuando están dispuestos en algún lugar, hay que proteger fundamentalmente la válvula para que no sea dañada, ya sea sin querer, para evitar problemas. La sujeción del tubo también es importante y bueno, y de ahí viene todo el sistema de distribución que nosotros podemos dar a lo largo de la aeronave. ¿Sí? Bueno, ven que hay un manómetro, está bien, nadie se va a meter ahí en el manómetro, digamos, a verlo desde la cabina, pero digamos, cuando se hace todo lo que es el tema del mantenimiento, ahí se va controlando y se va viendo cómo está operando. Bueno, la otra cosita que les quería decir, bueno, la vida que se tiene que controlar, por eso tienen marcas los recipientes, y bueno, se le hacen pruebas cada tanto, y luego cuando ya cumplen su vida útil, tienen que ser destruidos. O sea, no se los puede almacenar así nomás, sino que para evitar que haya un uso inapropiado. Entonces, bueno, ustedes estos tubos los colocarán en lugares donde se le pueda hacer mantenimiento y bueno, también se le puede hacer la recarga del tipo externa. Ahí tienen un croquis de una aeronave tipo Boeing, donde están ubicados los cilindros, y después cómo está todo el sistema, ¿ven? Y donde van todo, digamos, todo el panel de operación de lo que tiene este sistema. Acá tenemos otro dibujito, esto creo que es de un Falcon, de la empresa Dassault, digamos, también todo el sistema de oxígeno y las cañerías que lo van distribuyendo. Esas cañerías son... ¿Puede Sí. ser que se le haya trabado la presentación? A ver. Yo la veo en movimiento. El resto de la gente, ¿qué dice? Bueno. Usted, señor Ladavaz, ¿qué ve? ¿Puede ver que se mueva? No, yo me quedé con los tubos ABC. Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Desconéctese y vuélvase a conectar. Así hace un refresh. Lo esperamos. Okay. Disculpe. No, por favor. Bueno, como les iba contando, ¿ven? Todo el sistema de distribución es más o menos... ¿Alguien ha hecho alguna vez una instalación de fluido de algún tipo, de agua, de gas, en una casa? Bueno, si no, mecánica de los fluidos, vieron también, ¿no? Cañerías, en general. ¿Sí? Bueno, ustedes habrán visto que cuando uno hace una instalación de un fluido a través de cañerías, muchos de los elementos que se utilizan están normalizados. O sea, tenemos roscas estándar, tenemos cañerías de tamaño ya también estándar, ¿sí? Es algo, digamos, que se consigue al respecto, no es que se haga exclusivamente para la instalación tal, ¿sí? Uno lo diseña. Y bueno, y se hacen algunos cálculos bastante simples, previendo cómo es la distribución de este fluido para las diferentes bocas que uno pueda llegar a tener. Entonces, recordarán esto de la materia mecánica de los fluidos, por la parte de tuberías, de piping. ¿Es así? ¿Me escuchan? Necesito tener un poquito de retorno de parte de ustedes, por favor. Bien, bien, bien. Bueno, acá son aplicables todas las cosas que han visto ahí. O sea, uno tiene una cañería donde tengo un fluido, lo tengo que destruir para el otro lado. Con el sistema de regulación lo que yo hago es tratar de mantener la presión constante de suministro, pero bueno, el tubo va a ir vaciándose.
O sea que su presión va a ir cambiando con el tiempo, pero el regulador me lo va a mantener, digamos, hasta una cierta presión de recipiente, y bueno, de ahí se baja. ¿Sí? Bueno, ahí fíjense, no volvió el señor Ladabas todavía. Bueno, ahí fíjense, ustedes tienen bocas de salida en la parte de arriba, que ven que para los pasajeros, y también está en el extremo izquierdo, está especificado cómo es el sistema para lo que es tripulación. La complejidad del sistema de tripulación es mucho más elevada que el tema de los pasajeros, por lo que acabamos de decir hace un ratito. O sea que la tripulación tiene que permanecer siempre activa para poder descender la aeronave a niveles viables para la supervivencia. Realmente se coloca serían como dos sistemas separados, uno que es para pasajeros y otro que es para tripulación. Y los equipos portátiles que se pueden colocar en diversas partes de la cabina, donde hay gente de tripulación que pueda moverse a través de la aeronave con ausencia de esto. O sea, se podría usar un sistema con una manguera, pero no sería del todo práctico porque, bueno, o sea, se podría enganchar la manguera, entonces la persona pierde capacidad de movimiento. ¿Sí? Bueno, eso sería lo básico de los sistemas gaseosos. Y bueno, sobre el tema de los cilindros y todo lo demás, me remito a lo que ustedes habrán visto, creo que en cálculo estructural 1 o 2, ¿sí? Sobre los mismos. Bueno, en el otro caso, el que tenemos son los sistemas LOX, que es el oxígeno líquido. Fíjense, estamos por debajo de 183 grados centígrados. Y los recipientes son termos, conocidos como vasos o botellas de Ward, que es una forma de almacenamiento. O sea, digamos, tenemos un termo donde tenemos un recubrimiento con vidrio, separado de otro vidrio por un saco de vacío, y bueno, y se trabajan con recipientes que también tienen que tener su resistencia. Se vaporiza el oxígeno y hay o sea, este sistema me va proveyendo el oxígeno para el sistema de distribución gaseoso que yo tengo. La relación, como yo les dije, era a presión y temperatura normales, 1 litro de oxígeno líquido se transforma en 860 de gaseoso, condiciones sobre el nivel del mar. Los riesgos, los peligros, las complicaciones lo hacen que se use mucho en la parte militar, no tanto en la parte civil. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, una aeronave que está siendo recargado, el sistema de oxígeno líquido. Fíjense un poquito la persona que está trabajando, toda una protección facial, guantes, ropa, delantal también, y bueno, obviamente calzado. Y todo ese vapor que se está generando es debido a la carga del oxígeno líquido. Ustedes habrán visto, por ejemplo, el tema de los propulsores, los cohetes propulsores, digamos, para entrar en órbita en el espacio. Cuando se utilizan combustible líquido, tenemos el oxidante, o sea, el comburente y el combustible. El comburente obviamente es oxígeno en estado líquido. Ustedes habrán visto que se los carga en el último momento y bueno, se desprenden esas nubecitas de vapor, que es la vaporización que va teniendo el oxígeno y bueno, el otro combustible también, a medida que es almacenado, y es normal que así produzca, porque si no el recipiente puede llegar a tener presiones muy, muy elevadas. A la derecha, eso en color verde, es el convertidor. En este caso es de tipo comercial. La forma en que está constituido, generalmente de tipo esférico, digamos, porque de esa manera tenemos la mayor cantidad de volumen con la menor superficie expuesta. ¿Sí? Hay todo un conjunto de accesorios que se tiene, donde se le va produciendo el calentamiento selectivo al LOX para convertirlo en oxígeno, según los requerimientos que se tengan. Bueno,
tenemos un conjunto de válvulas y tuberías asociados y se mide por capacitancia la capacidad o sea, la cantidad de oxígeno líquido que está dentro del recipiente. Eso le marca al piloto todo lo que tiene disponible en ese momento. Básicamente es llenar un tanque, como si uno llenara un tanque de combustible, nada más que con un fluido un poquito más complicado, al ser criogénico. Si uno va a esta parte que está acá yo he creado un hipervínculo. Acá ustedes tienen, ven, sistemas de oxígeno líquido, inclusive los carritos que se utilizan para poder transportarlo. Hay algunos que son más chiquititos, por ejemplo este de 7 litros, 75 litros, ¿ven? Y algunos que son de uso médico. Y todo el tema de válvulas y otros accesorios que también se tienen que utilizar, elementos de protección, fíjense. Y estos son acoples rápidos que se utilizan para el trasvase. Entonces, si yo hago... inclusive tienen acá, ven, un recipiente de alta presión. Abrémosle. Podemos verlo un poquito. Y uno puede entrar, ven, Specification Sheet. Entonces acá tenemos información sobre esto. Bueno, esto que está acá, PSIG, ¿alguien sabe qué significa? No. PSIG. ¿Ya lo buscaron? ¿Han buscado lo que significa PSIG? Es una unidad de medida de presión. ¿Qué significa, por favor? Por favor, un poquito de retorno. Libras por pulgada cuadrada. Sí, pero ¿por qué G? Son libras de fuerza. ¿No? Sí, en libra fuerza, sí, perfecto. Es pound square inch, ¿no es cierto? Square inch. ¿Sí? Eso es PSI. Pero esto es PSI-G. Se le agrega la G. ¿De dónde viene la G? Búsquenlo, por favor. Calibrado puede ser. No, busquen. Pongan en el buscador PSI-G. ¿A presión relativa? Exactamente. ¿Relativa a qué? ¿Al ambiente? Exactamente. Entonces eso es muy importante, porque a medida que uno va ascendiendo, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Disminuye, profe. Exactamente. Entonces, digamos, la presión nominal que vos vas a tener, por ejemplo, en el primer recipiente dice 450 PSIG, es decir, respecto a la presión ambiente que vos llegas a tener. ¿Ok? G viene de gauge, o sea, de medición, es la presión relativa. Diferente en el PSIA. PSIA. ¿Qué es el PSIA? De presión absoluta sería. Exactamente. ¿Y con respecto a qué estamos midiendo eso? Al vacío del espacio. Al vacío absoluto. ¿Ok? Muy bien, señor. Bueno, esto está en inglés, tenemos que aprenderlo. Forma parte de nuestra profesión, ¿entienden? Entonces es muy importante que ustedes lo aprendan a entender. P/N, part number, ¿sí? Part number. Y con esto se va
interpretando cómo se utilizan estas cosas. ¿Sí? También está en el tema, fíjense, ven las dimensiones generales que tiene el cilindro y las marcas que están por acá. ¿Sí? Bueno, y hay una norma ahí que es la 1000 DTL 5886H, o sea, son características de lo que es el cilindro. Bueno, esta página es bastante interesante para que ustedes puedan llegar a consultar varios de estos elementos que uno puede llegar a tener. Veamos ahora, por ejemplo, un convertidor de productos. Vamos por acá. Vamos a un convertidor de oxígeno, 10 litros, ¿sí? Este que está acá. Acá hay unos videos también que les explican sobre esto. Y acá está, hoja de especificación. Veamos qué es lo que nos trae. Acá los tipos de aeronaves que los han utilizado, un HC-130 también, o sea, aviones de transporte. ¿Ven? Rango de operaciones, ojo, estamos hablando en Fahrenheit, ¿no? Diferente. Liters por minuto, o sea, bueno, hay que soportar todas estas variaciones que uno tiene con respecto a las unidades, lamentablemente. ¿Sí? Bueno, bastante interesante la página así en general, pero se puede requerir inclusive al fabricante para poder obtener más especificaciones. Realmente uno les escribe y ellos le proveen información para que uno pueda entender. Bueno, equipos, a ver qué otras cositas más tenemos acá. Fíjense, montados en helicópteros inclusive, digamos, porque se pueden usar para la parte médica, varios de estos que están acá, y bueno, varias especificaciones sobre este tipo de productos. Entonces, bueno, no es que uno lo vaya a fabricar, pero digamos, si está seleccionando el sistema, entonces de esta manera uno puede llegar a ver. Después los camioncitos, esto es parte del equipo que hay que mantener en tierra para poder operarlo. Junto con, bueno, la gente que esté capacitada también para poder operarlo. ¿Sí? Bueno, y el Hammer arrastrando todo el equipo de aire, de oxígeno líquido. En galones, obviamente. Bueno, una fábrica, un fabricante, digamos, estadounidense, así que no podemos andar pidiendo muchas cosas en métrica. ¿Sí? Bueno, acá tienen muchos, ¿cómo se dicen? Equipos, que ahí vamos a ver algunos de estos otros que están acá, para que ustedes puedan ver. Esta gente provee todo tipo de equipamiento para aeronaves, entonces uno es como un supermercado, que uno puede elegir y ver, a ver qué es lo que se puede usar. Bueno, sigamos con esto que está acá. El sistema de almacenamiento tipo químico o sólido, lo que utiliza se llaman velas. O sea, básicamente son unos cilindritos metálicos que contienen una sustancia que es clorato de sodio mezclado con hierro. Este clorato de sodio reacciona con el hierro y produce una reacción exotérmica. La sustancia original es cloro, oxígeno 3, sodio, y se le agrega hierro. Se produce hay que aportarle un poquito de energía, se produce una reacción exotérmica bastante elevada, temperatura bastante elevada, ¿sí? Y como resultante vamos a tener cloruro de sodio, oxígeno y luego un óxido de hierro, diversas variantes de oxígeno de hierro. Y bueno, lo llaman velas o candelas de oxígeno tipo sólido.
no es que solidificamos el oxígeno, sino que está combinado con otra sustancia. Al producirse la reacción exotérmica, también uno de los productos que sale es el oxígeno, ¿sí? Entonces, esto es algo bastante interesante como para que uno lo pueda analizar. Ah, perdón, antes que me olvide. Acá tienen ustedes, por ejemplo, lo que es un sistemita de LOX, donde nosotros vamos a tener el convertidor que está por ahí, y luego un intercambiador de calor, el cual va a calentar el líquido. Entonces, de esa manera vamos a poder proveer la distribución. Y acá tienen algo también más o menos similar. Sería para un Hércules 130, con sistema de oxígeno líquido. Esta sustancia tiene que estar envuelta en un contenedor metálico de acero, también inoxidable, y se le tienen que proveer disipadores de calor porque la reacción exotérmica es bastante grande, entonces va a calentar todo lo que es el entorno. El encendido se hace con un tipo percutor, es como que uno golpea la masa y entonces de esa manera se crea una chispita y esa chispita enciende toda esta vela, y esto es, bueno, como digamos, estos explosivos que se utilizan para las fiestas así en fin de año, que bueno, por suerte no se usan tanto ahora. Entonces, una vez que empezó la reacción en cadena no se puede detener. Entonces, bueno, una de las ventajas que tenemos nosotros con estos sistemas es que se puede almacenar durante muchísimo tiempo, ¿sí? Y no tiene prácticamente mantenimiento, o sea, hay un vencimiento de la carga, y el inconveniente es que una vez que empezó no se puede detener, no se puede apagar. Entonces todo ese oxígeno tiene que ser suministrado sí o sí. Usualmente el 45% del peso se convierte en oxígeno. Y la duración dependerá de la cantidad, y se le darán 10-15 minutos más o menos de capacidad. Esto se usa mucho como dispositivo de respaldo, porque es un sistema continuo, no es a demanda. No es que me va a dar cuando yo le pida, esto me va a estar suministrando siempre. Entonces, ¿a quién le voy a suministrar este tipo de sistema de oxígeno? A los pasajeros, a la gente que no es profesional respecto de la aeronave. Entonces, me aseguro de que tengan un suministro continuo, digamos, para que lo puedan utilizar para la supervivencia. Temperaturas por debajo de 400 grados los hacen inertes, o sea, estamos hablando de 200 grados. Y bueno, es como un sistema de todo o nada. ¿Qué significa eso? Que cuando yo lo acciono, tiene que funcionar. Lo mismo que el airbag. Lo cual, en cierta manera, hace que el sistema de calidad sea bastante exigente. Es decir, yo tengo que asegurar que el producto va a entrar en funcionamiento, y la única forma de comprobar que el producto ha sido correctamente hecho es utilizarlo. Una vez que lo utilicé, no sirve más. ¿Entienden? Entonces, lo mismo que en el tema del airbag. Entonces, ¿cómo aseguro la calidad? A través de la calidad del proceso. Aseguro la calidad del producto. Una vez que las velas han sido utilizadas, bueno, son desechadas, y las que han tenido vencimiento y tienen que ser reemplazadas, también tienen que ser trabajadas e identificadas correctamente, porque pueden ser peligrosas. ¿Sí? Se trabajan como materiales de tipo peligroso. Acá hay unos dibujos. Acá hay, por ejemplo, tienen una de estas velas tomadas. Entonces, está el material ahí adentro. En el extremo superior, ahí tenemos el sistema de encendido, la clavija, el martillito, lo que larga la chispa. Y luego tenemos todo el producto. Hay un sistema de filtrado, también unos filtros, que nos van a evitar de que cualquier, digamos, particulado o algo ingrese a lo que es el sistema de suministro. Y luego tiene bocas de salida. Puede tener hasta, en algunos casos, hasta 6 bocas de salida un mismo cilindro. A la derecha, ustedes tienen cómo están ubicados. Generalmente
casi todos los aviones están puestos en la parte de arriba, por debajo de lo que es el portaequipaje. Entonces están las máscaras que caen, ¿sí? Y en la parte de arriba queda la vela. La vela, ven que tiene toda una parrilla metálica, toda perforada, también para la disipación del tema del calor que se va a producir, que va a ser bastante intenso, ¿sí? ¿Y cómo se enciende la vela? Bueno, se acciona en caso de una emergencia, se abren las compuertas, caen las máscaras, pero no se activan las velas. La vela se va a activar cuando alguna de las personas que están presentes tire de la máscara. Al tirar de la máscara, ustedes ven, por ejemplo, acá la máscara que está caída tiene un cañito que es el que le va a traer el oxígeno, y en el otro extremo tiene una tanza, o sea, un alambre de tipo trenzado. Cuando la persona tire de la máscara, se va a tensar ese alambre y se va a disparar el mecanismo de arranque de la vela. Y ahí va a empezar a producir oxígeno. Ese oxígeno se va a suministrar sí o sí a las máscaras. Y, digamos, lo que no se absorba por la gente va a pasar a lo que es el ambiente de la cabina. Si nosotros tenemos una despresurización, la presión de cabina, lo primero que pensamos, bueno, es igual a la presión ambiente que tenemos en ese momento. Por ende, no es crítico. Si esto se accionara estando la cabina estanca, es decir, operativa, con una presión, digamos, aceptable para la supervivencia humana, y se acciona una de estas velas, digamos, todo el oxígeno queda en la cabina, lo cual aumenta el porcentaje en volumen del oxígeno en la cabina. Eso es peligroso, es muy peligroso. Como vamos a ver un poquito más adelante, accidentes que se han producido, no solo en la parte aeronáutica, sino en otras. Entonces, el aumento de la presión parcial de oxígeno en un ambiente cerrado es peligroso. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver también por el tema del riesgo de incendio en otra clase. Bueno, estas es lo más común que se utilice hoy en día, sino también tenemos los sistemas de oxígeno gaseoso para distribución de pasajeros, ¿sí? La ventaja que tenemos con este es que, bueno, lo ubicamos y durante muchísimo, o sea, ocupa un espacio muy reducido y durante mucho tiempo va a estar disponible. Es lo más normal en el uso. El otro sistema de suministro que nosotros tenemos es a través de estos generadores de oxígeno a bordo, que son los OBOX. OBOX es la última joyita de los sistemas de oxígeno. Desarrollado a partir de la década de 60, aplicaciones militares que han tenido aplicación en la parte civil. Y también, o sea, medicinal, transporte e inclusive industrial. Lo que... No sé, por ejemplo, si ustedes tienen algún pariente, digamos, de una cierta edad, con algún problema respiratorio, vienen los llamados concentradores de oxígeno, con las onditas nasales. Entonces es un aparatito que toma aire del ambiente, lo filtra y le suministra oxígeno, digamos, respirable a la persona. Eso en la parte medicinal hoy es muy común, inclusive tener muchos de estos equipos disponibles para el uso en el hogar, digamos, que le da a las personas esa capacidad para poder seguir trabajando. La operación es muy sencilla, o sea, se toma el aire, lo comprimen, lo pasan por filtros con una sustancia que se llama zeolita, se lo separa al aire de los gases que son inertes, como el nitrógeno y otros gases, y luego con eso se concentra el oxígeno que es suministrado a las personas. ¿Sí? Bueno, acá hay una figura que está un poquito más adelante que la 4.8, un poquito más para adelante, donde básicamente está el esquema. En sí es bastante sencillo. Nosotros tenemos el aire, lo filtramos, luego va una válvula solenoide, se hace pasar por esas camas que pueden tener conexión cruzada, luego va un plenum y de ahí se suministra a la gente. Ahí tienen al costadito más o menos
un tamaño de lo que serían estos OBOX. Ustedes acá, estos OBOX son utilizados, como yo les decía, por ejemplo, en la parte militar. Acá tienen un sistema de OBOX para la parte militar. En rojo hay una columna ahí en rojo que muestra lo que sería el sistema tradicional, y luego las últimas generaciones que ya evolucionan notablemente respecto de los que estamos utilizando. Vamos un poquito más a leer algunas partes de acá. ¿Están? Bueno, acá tenemos la explicación de cómo funciona, cómo el nitrógeno se absorbe por un lado y luego se pasa al oxígeno. En el ámbito civil no lo adoptaron, como dice ahí, pero salvo la presente nota que está acá, que la encontré el año pasado, una empresa alemana, acá está el artículo, desarrolla un OBOX, digamos, para la parte civil. ¿Sí? Y acá está el desarrollo que han hecho, para que ustedes puedan leerlo después. Entonces, las ventajas y las desventajas que tienen todos estos sistemas son analizados en una tabla. El problemita que tenemos con esto es que si nos falla el compresor de aire, el sistema queda out. Por ende, siempre hay que tener una especie de backup. ¿De dónde sacamos el aire? Del sistema neumático de la aeronave, o sea, del compresor. Acá tenemos una tabla que nos compara los distintos tipos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, el sistema gaseoso, el OBOX, no he puesto el de estado sólido porque, bueno, únicamente para el tema de pasajeros. El sistema gaseoso es el que más espacio ocupa, porque ustedes vieron, y los otros ocupan un espacio mucho más reducido. Se pueden hacer mezclas, ¿no es cierto? O sea, puedo tener parte gaseoso, parte, por ejemplo, con OBOX, un pequeño sistema gaseoso por backup, por emergencia, porque el otro se me pueda llegar a trabar. Siempre hay que tener cuidado con eso. Después el tema de los pesos, se reducen también los peligros que están mentidos. El peligro fundamental en el OBOX es que si yo no tengo suministro de aire, no tengo directamente oxígeno. En el sistema gaseoso, fíjense que yo le he puesto pérdidas sin pérdidas. ¿Por qué? Las restricciones que tiene el sistema de distribución de oxígeno gaseoso son muy elevadas. No puedo permitir pérdidas de oxígeno, porque si llegara a tenerlas, podría elevar el contenido de oxígeno en determinados lugares, lo cual es crítico. Hay catástrofes que han sucedido sobre eso. En el LOX yo tengo que evaporar, sí o sí. En el OBOX no hay problema, porque directamente, como está tomado de afuera por una concentración. Los mantenimientos, ¿ven? Son también importantes, y el tema de los abastecimientos. En el OBOX dice que no necesita, en realidad necesitamos que el sistema de aire comprimido de la aeronave funcione, si no, no tenemos directamente. Bueno, veamos el esquema del OBOX y las evoluciones que está tenido. El OBOX básico, esto es lo que está pintadito con rojo. O sea, nosotros tenemos el primero, que es el OBOX, o sea, el convertidor, perdón, el concentrador, digamos, que nosotros tenemos, que nos separa el aire, el nitrógeno del aire y nos da el oxígeno. Luego vamos a un sistema 2 que nos va controlando, nos va diciendo, nos va monitoreando todo lo que es el oxígeno. El 3 el regulador, es decir, la forma de suministro que yo voy a tener del oxígeno a la persona. Y en el 4 el sistema de emergencia, que generalmente es un tubito de gas. Inclusive puedo relacionarlo con el OBOX en el sentido de que puede cargar a ese tubo de gas si ha tenido que ser utilizado, o directamente lo tengo ya cargado de entrada. La variante, por ejemplo, hay una empresa Cobham, que es uno de los productores de estos sistemas,
provee más cosas. Un OVOX nuevo, sería lo común, el monitor de oxígeno, luego el regulador, ¿sí? Y un sistema, el 4, que dice que es un sistema de emergencia, que es automático. A diferencia del otro, en este, si el OVOX deja de suministrar oxígeno, automáticamente entra el backup. Después tenemos el 5, que es un sensor de inhalación, donde se censa los requerimientos de oxígeno que tiene la persona, para de esa manera mandar la información al regulador, que es el número 3, para que le dé el modo adecuado para lo que necesita el piloto en ese momento. Y luego el 6, que es un sensor de exhalado, donde a través de los gases que exhala la persona en el sistema respiratorio, se puede monitorear cómo está operando y procede a activar alarmas según lo que se detecte, o ajustar también el funcionamiento de la regulación para el suministro. Esas son las dos únicas variantes, las dos únicas cosas que se le está agregando a todo lo que es el sistema. O sea, todo un monitoreo general del estado en que cómo está operando la persona. Y automatización, sobre todo en la entrada de la emergencia. Entonces, bueno, por un lado, porque, digamos, una persona que está en un caso extremo, como un piloto militar, ¿no es cierto?, tener que activar la emergencia de oxígeno, porque se ha trabado el otro, digamos, por ahí, o sea, o no tiene capacidad, o el cuerpo no le responde, o bueno, por diversos motivos. En este caso en particular, digamos, la persona directamente no se preocupa de eso, sino que el mismo sistema lo está monitoreando para poder suministrárselo. Por supuesto, hay que garantizar toda una confiabilidad de todo ese sistema, pero esto le puede salvar la vida a la persona en ese momento. Bueno, siguiendo con esto que tenemos acá, nosotros tenemos también acá, bueno, este es otro detalle más de un OVOX, ¿ven? O sea, no van a encontrar mucha información detallada, pueden ir buscando algunos otros tipos de publicaciones, pero esto es algo netamente comercial, digamos, que provee lo mínimo indispensable para explicar cómo es el sistema, tipo OVOX. Y las aeronaves que lo tienen, ¿no? Por supuesto, todas de este lado, pero en algunos lados podemos tener en otros países algo sobre esto. Bueno, ups, ¿qué pasó acá? Ahí está. Bueno, sigamos con esta parte de acá. Ahora, nosotros tenemos el oxígeno, tenemos la fuente de suministro y lo tenemos que distribuir. Si bien no lo puse acá en el apunte, quiero hablar un poquito, antes de ir al recreo, en lo que es el sistema de distribución. Son cañerías. Sí, las cañerías. Las hacemos de inoxidable y lo vamos trasladando de un lado para el otro. Son cañitos realmente chiquitos, muy finitos. Como son rígidos, o sea, el doblez de esos caños es delicado, tiene que hacerse con gente que sepa operarlo. Otra cosa, el sistema de suministro, o sea, todo el sistema de distribución, todo el tema de cañería, tiene que ser comprobado regularmente para que no tenga pérdidas. Porque una pérdida de oxígeno, como les dije, enriquece la zona y pueden cambiar el comportamiento de los materiales que pueden llegar a estar presentes. Entonces el riesgo de explosión e incendio vuelve a ser alto. ¿Cómo se hace la comprobación? Se purga todo el sistema, o sea, se quita la fuente de suministro de oxígeno, se le coloca una fuente de suministro de nitrógeno, se presuriza y se lo deja un cierto tiempo. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo se hace la instalación de gas, o sea, las pruebas de instalación de gas natural en la casa? O no sé si ha participado. ¿Me pueden contestar, por favor? ¿Eh? Yo no, profe, por lo menos. ¿Usted ha participado, señor Secarelli? No, yo no. Bueno, pero saben que se tiene que hacer toda la prueba de instalación de gas, ¿no es cierto? Entonces, durante un tiempo se presuriza a una presión similar
digamos, a la que tiene que trabajar el sistema y se lo deja un cierto tiempo y se va midiendo, digamos, la variación de presión en el tiempo. Y después, si en cierto tiempo no tiene baja, o está dentro de lo que es el rango tolerable, entonces el sistema es como que está en condiciones de ser operado. Si no, hay que buscar dónde está la pérdida con la clásica esponjita con detergente. ¿Sí? Bien. Bueno, el tema está en que todas estas cañerías también tienen roscas especiales. Ustedes han visto las roscas que se utilizan para gas. Son roscas tipo cónica. ¿Perdón? Claro. Pero no solo eso, señor De Simone, sino también que, por ejemplo, un sistema de oxígeno gaseoso, el botellón de oxígeno tiene una rosca especial, que es diferente de si el botellón tuviera, por ejemplo, nitrógeno. Eso es algo súper común. Si ustedes, por ejemplo, en el taller tienen un tubo de nitrógeno, tienen un tubo de oxígeno, las roscas son diferentes. No hay una rosca universal. Eso se hace para evitar que la gente se confunda y no utilice el fluido, se confunda con los fluidos. ¿Sí? Bien. Entonces las roscas hay una rosca para cada tipo de gas. ¿Sí? Bien. También el tema de la forma, o sea, de la rosca, que es tipo cónica, por ejemplo, están las BSP, vemos, y otras roscas más. O las NSP también que tenemos en Estados Unidos. Entonces, bueno. Pero lo importante de todo esto es que se tiene que buscar todo el tema de pérdidas y muy, pero muy importante, la limpieza del sistema de distribución de oxígeno. No debe haber grasa ni aceite presente, bajo ninguna condición. O sea, la cañería tiene que estar completamente limpia, digamos. Un poquito, o sea, no se puede usar una grasa, no se puede usar nada. ¿Por qué? Porque al tener un 100% de oxígeno con un material que es combustible, cualquier chispita, cualquier cosita que pasa puede provocar un incendio. Entonces la limpieza del sistema de oxígeno es fundamental. El mantenimiento, mejor dicho, de la limpieza del sistema de oxígeno. Todas las cañerías que transportan fluidos, ya sea líquidos, gaseosos, siempre llevan basura o partículas. En el oxígeno no es admisible, sobre todo el que es respirable. Entonces la limpieza es fundamental. El mantenimiento es muy, muy importante en ese sentido. Y nunca usar, digamos, grasas en las rocas, en las conexiones. Digamos, eso es algo muy, muy peligroso para el caso del tema del oxígeno. ¿Sí? Bueno, eso ténganlo presente, digamos, para el día de mañana. Bueno. Vamos a hacer un pequeño recreo. Vamos a estar ¿qué hora tenemos? Las 7:30. Volvamos a las 8 menos 5 más o menos. O hagamos unos 30 minutos más o menos para que descansen y ahí ya vemos la última parte de lo que es el tema de la clase. Yo suspendo el audio, dejo prendido la grabación y todo y ahí seguimos. ¿Ok? Listo, profe. Salvo que tengan alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer sobre lo que hemos visto hasta ahora. No, ¿verdad? Bueno, un pequeño descanso entonces. 8 menos 5. Ahí los veo. Gracias.